En esta segunda parte vamos a trabajar especialmente desde el año 1934 hasta el inicio de la Segunda Guerra, que va a ser en septiembre de 1939, es decir, todos los hechos que se fueron produciendo a lo largo de esos años y que fueron agudizando los conflictos y llevando al desarrollo de la Segunda Guerra. Esta diapositiva tiene que ver, sobre todo para poder ayudar a pensar y organizar la cuestión alemana, cómo podemos pensar las políticas que se llevaron adelante con Alemania y la misma Alemania. Hay un primer momento que ya ustedes estuvieron trabajando que tiene que ver con una política de contención, que es desde el punto de vista de Alemania. Alemania, recuerden, primero rechaza las cláusulas del Tratado de Versalles, pero luego, cuando sube Stresemann al poder, plantea así una política llamada de conciliación, para lograr así un mejor posicionamiento del país y buscar dentro de Sociedad de Naciones las mejoras en relación a las cuestiones que Alemania tanto ha sufrido, especialmente en relación a las fronteras. Dentro de esta política podemos encontrar distintos elementos. Uno son los tratados de Locarno, con la cuestión de las fronteras, el ingreso a Sociedad de Naciones, que quita la culpabilidad bélica, los planes de pago de las reparaciones que Alemania va asumiendo y que se van llevando adelante. Hay un segundo momento que podemos pensar, que ahora lo vamos a trabajar posteriormente, que tiene que ver con una política de contención. O sea, subido Hitler, la amenaza que constituía a Alemania era muy fuerte. Entonces los estados van a buscar barreras, van a tratar de establecer barreras y contenciones para mantener el status quo y que no sea modificado. Dentro de esta política, en este marco, se inscriben los acuerdos de Estresa, que son de abril de 1935, el pacto entre Francia y la Unión Soviética, también de mayo de 1935, y el pacto soviético-checoslovaco del 16 de mayo también de 1935. Y posteriormente hay una política que se va a establecer por parte de las potencias, que va a ser la política de apaciguamiento. Ante la dificultad de poder contener a Hitler, se va a procurar establecer con él distintos acuerdos y compromisos que implicaron grandes concesiones de parte de las potencias para evitar el enfrentamiento y para evitar la guerra. Concesiones que no fueron suficientes, ya que el objetivo de Hitler era buscar la guerra para poder establecer el Estado alemán que se perfilaba. En esta política se va a insertar primeramente el acuerdo naval que se produce entre Gran Bretaña y Alemania en 1936 y los acuerdos de Múnich, que es el elemento más icónico, más claro de lo que es la política de apaciguamiento que se va a producir en 1938. Como les mencionaba, la política de contención de Alemania se produce en 1934, especialmente 35. Se intenta anexionar a Austria, que es el objetivo de la política de Hitler. Esta cuestión del Anschluss, este segundo intento, se lo voy a explicar un poquito más adelante con más detenimiento. Pero tiene que ver con esta misma situación. Se intenta un golpe de Estado en Austria. Allí había un partido nazi austríaco que sus actividades habían sido prohibidas por el canciller Dollfuss, estaba prohibido. Entonces se dedicaban a tareas subversivas, al sabotaje, a la violencia, y también lanza por primera vez en la historia una guerra a través de la radio. Cuestión que les decía que la propaganda para el partido nazi era una fuerte forma de difundir las ideas nacionalsocialistas. Entonces, el 25 de junio de 1934 invaden la Cancillería y asesinan al canciller Dollfuss. Buscan formar un gabinete, especialmente en Italia, un gabinete nacionalsocialista para poder acceder al poder en Austria. Allí Mussolini, que en ese momento recibía la visita de la esposa de Dollfuss y sus hijos, envía divisiones para evitar el paso en Brennen, por lo cual la insurrección no recibe el apoyo y es aplastada, y Hitler en este momento se va a distanciar del partido nazi austríaco. Otra cuestión importante va a ser la anexión del Saar.
El regreso del territorio del Sarre a Alemania implica un gran efecto psicológico especialmente. Tras 15 años de ser administrado, recuerden, por una comisión de 5 miembros nombrado por Sociedad de Naciones, se fija la fecha del plebiscito, que estaba previsto en Versalles, para enero de 1935. Ahí la población va a tener 3 elecciones para hacer: mantener el régimen internacional, unirse a Alemania o unirse a Francia. Alemania, especialmente, como les planteaba a través de la propaganda, desarrolló una intensa propaganda para lograr el acercamiento de la población. Por otro lado, Francia no se interesa demasiado en el tema, no realiza ninguna política para mantener al Sarre o incorporarla a Francia. Por otro lado, Gran Bretaña se mostró contraria al mantenimiento de lo que era de Sociedad de Naciones. Italia, por su parte, manifestó que no era un problema europeo, sino un problema entre Francia y Alemania. Lo que se sucede es que el 90% de la población opta por la vuelta a Alemania. Sociedad de Naciones no pudo sino confirmar lo sucedido, y entonces el 1 de marzo de 1935 la región fue transferida a Alemania, lo que dio más ánimos a la Alemania de Hitler de una búsqueda a otras reivindicaciones territoriales. Se había constituido allí un partido político, el Frente Unido, que por la propaganda nazi y el nacionalsocialismo empieza el temor y empieza mucha gente a retirarse del territorio. Por otro lado, encontramos a Francia, que trata de acercarse a Italia. Entonces ambos aceptan concentrar, en caso de amenaza que se diera contra Austria a partir de este intento de golpe de Estado, intentan conciliar una acción común. Y para ello empiezan a tener acuerdos y negociaciones en otros aspectos. Hay un acuerdo en Roma en enero de 1935, por lo cual Francia le da concesiones en África, en el sur de Túnez, le da concesiones a Italia sobre África, y de alguna manera también le da carta abierta a Mussolini para poder anexarse a Etiopía, con la condición de que no se provoque una guerra. Hay todo un momento de gran tensión, y también tanto en Gran Bretaña como en Francia aumentan los presupuestos para las fuerzas militares y la mayor militarización de los ejércitos y de la zona. La cuestión del Sarre, y como concluye, pareciera pensar que Hitler podría estar contento, podría dar lugar a una actitud conciliadora por parte de Hitler. Pero declara que va a promulgar una ley, a pesar de esto, y dada el crecimiento armamentista, plantea en este momento, como yo les había mencionado anteriormente cuando hablamos de la conferencia de desarme, plantea que va a establecer una ley instituyendo el servicio militar, y a la vez que declara la existencia de un ejército ya planteado que estaba oculto. Aunque Hitler, por otro lado, a pesar de esto, también plantea que va a producir un límite en su flota y va a respetar el principio de injerencia. O sea, el clima y la amenaza es realmente muy fuerte. Por lo cual se va a establecer la creación de un frente, un acuerdo que va a ser el Frente de Estresa. Lo que se plantea acá es un frente común contra Alemania, que se termina firmando entre Italia, Francia y Gran Bretaña, que acuerdan oponerse por todos los medios adecuados a la violación de los tratados que ponga en peligro la paz de Europa, los tratados establecidos desde Versalles. Protestan especialmente ¿contra qué? Contra la denuncia unilateral, o sea que cada Estado unilateralmente denuncie el tratado y no lo respete, reafirmar su fidelidad a lo que es el Tratado de Locarno por la cuestión de las fronteras, y garantizar especialmente la independencia de Austria. Acá lo que se busca especialmente es que Austria no sea anexada a Alemania. En relación a la Unión Soviética, que también completa este sistema de contención, tras los fracasos de lo que es el Pacto del Este, el que estableció Barthou, Francia y la Unión Soviética entonces deciden realizar nuevas negociaciones y entonces concluyen un tratado de alianza bilateral.
el 2 de mayo de 1935, que plantea que ante una amenaza de agresión, los dos deben consultarse para reforzar la acción de Sociedad de Naciones, o sea, no excluye a Sociedad de Naciones. Si Sociedad de Naciones toma medidas contra el agresor, cada una de las partes va a prestar su ayuda. En caso que Sociedad de Naciones no tome ninguna resolución, por falta de unanimidad en el Consejo que podía provocarse esto, debían proporcionarse ayuda en forma inmediata. Este tratado, este acuerdo va a ser complementado con un tratado de ayuda entre la Unión Soviética y Checoslovaquia, que planteaban las mismas disposiciones. En líneas generales tienen las mismas disposiciones, pero estas disposiciones, la diferencia es que se activarían si Francia acordaba la ayuda al país atacado. O sea, el primer paso lo daba Francia y ahí la Unión Soviética acompañaba. Entonces Francia quedaba comprometida en una especie de tutela moral del tratado, una responsabilidad muy fuerte que Francia asume y que especialmente va a ser muy grave posteriormente cuando se produzcan los acuerdos de Múnich, donde Francia no solamente no defiende a Checoslovaquia, sino que la va a entregar. La alianza establecida en Estresa realmente tiene una duración sumamente corta, solamente 6 meses, ya que fueron rotos en función de una serie de hechos, especialmente el acuerdo naval que concluye Gran Bretaña con Alemania, y también la invasión de Italia a Etiopía, sobre todo no tanto por la invasión, sino por la actitud que sus aliados van a tomar al interior de Sociedad de Naciones. Sin embargo, Gran Bretaña continuaba con la esperanza de que Alemania vuelva a un sistema de seguridad colectiva para mantenerlo contenido, y también pretendía que Italia estuviera incorporada a ese sistema. Consideraban que el proyecto de Mussolini y del Pacto de los Cuatro podía ser un ideal que podía darse en este momento. Hitler condenaba el pacto, sobre todo tenía una gran preocupación por el Tratado Franco-Soviético, y planteaba que él sí respetaría Locarno, lo que es la independencia de Austria y la desmilitarización de Renania. Pero cabe mencionar que para Hitler tenía en relación a Gran Bretaña una diferencia fundamental en lo que consideraba de qué se trataba un pacto o cuál era la importancia de los pactos o los tratados. Mientras para Gran Bretaña un tratado era un fundamento de orden internacional, un pilar de una seguridad jurídica y política, para Hitler la conclusión de un tratado era una etapa provisional, efímera, y hasta el objetivo final, que era el dominio del mundo, la creación de este Estado, este imperio alemán, y la etapa siguiente podría ser el rechazo del mismo tratado. Sin embargo, el intento de acuerdo entre Hitler y Gran Bretaña era un objetivo de Hitler, y Hitler también había planteado un deseo de entendimiento en relación a la disminución de la flota. La rivalidad naval había sido causa de tensión entre Gran Bretaña y Alemania antes de 1914. Por lo cual, el 18 de junio de 1935, ante la sorpresa de italianos y franceses, firman ambos estados el acuerdo naval. Esto plantea o acuerda un mayor tonelaje para Alemania del que había otorgado el Tratado de Versalles, pero con una determinada condición, un límite, que no podía superar el 35% de toda la marina del Imperio Británico. El acuerdo aumentaba la capacidad alemana en buques y también permitía el desarrollo submarino. Alemania estaba más preocupada realmente en crear un aparato militar terrestre y aéreo, y por eso tenía interés en tranquilizar a Gran Bretaña en materia naval. Con este tratado, ambos países, no solamente Alemania, que ya había salido Sociedad de Naciones, pero no solamente Alemania, sino Gran Bretaña, ambos países lo que violaban eran los acuerdos y los puntos de Versalles. Otra cuestión importante va a ser que la cuestión de la invasión de Italia a Etiopía, que eso va a ser trabajado en una clase posterior, pero cabe recordar que
se encuentra en este contexto que estamos mencionando, y sobre todo es muy interesante que cuando Sociedad de Naciones levanta todas las sanciones contra Italia, Hitler va a observar, muy sorprendido, cómo se produce el fracaso de este sistema de seguridad colectiva. Otro punto fundamental va a ser, en marzo de 1936, la remilitarización de la Renania. Primero fue el Sarre, segundo Renania. Fue como el segundo golpe que da Hitler, y lo hace sobre todo en respuesta del pacto franco-soviético. Plantea que este pacto era incompatible con el espíritu de Locarno. Recuerden que Locarno plantea que estuviera desmilitarizada Renania. ¿Por qué es incompatible? Porque en caso de podía producir una intervención de Francia contra Alemania en caso de un conflicto germano-soviético, que era una hipótesis que no había sido prevista en Locarno. Después de ratificado entonces el pacto franco-soviético, 3 batallones alemanes franquean el Rin y permanecen en la orilla derecha, ocupando lugares estratégicos. Quedaba ver qué reacción iban a tener Francia y los firmantes del Tratado de Locarno. Como había previsto Hitler, se contentaron con recurrir al Consejo de Sociedad de Naciones, y que el Sociedad de Naciones constata la falta en que había incurrido Alemania, y entonces los estados signatarios proponen someterlo al Tribunal Permanente de Justicia Internacional. En este tiempo, en este momento, Sociedad de Naciones va a proponer la revisión de la compatibilidad del acuerdo franco-soviético con Locarno, y va a sugerir a Alemania una limitación, o sea, no el retiro, sino una limitación de sus efectivos en Renania y el establecimiento de una zona neutral. Frente a esta situación, los estados signatarios de Locarno firman un acuerdo garantizando sus territorios en caso de agresión alemana. O sea, Francia, Bélgica, Italia y Gran Bretaña firman este acuerdo. Frente a esto, la respuesta de Hitler es proponer un plan de paz. Este plan de paz plantea que por 4 meses no va a aumentar los efectivos que tiene establecidos en Renania, y firmaría con Francia y Bélgica y otros países vecinos pactos de no agresión. E incluso plantea su reingreso a Sociedad de Naciones si estuvieran dadas ciertas garantías. Francia, por sí sola, no tiene capacidad de reacción, se encuentra en un momento político complejo en cuestiones de elecciones, donde las cuestiones de política interna pasan a ser más prioritarias. Entonces, sin capacidad de reacción, acepta la remilitarización. Y a medida que las cuestiones se van volviendo cada vez más acuciantes, más difíciles, más peligrosas, Francia se ve cada vez más obligada a ponerse del lado de la política británica. Otro suceso importante que sucede en 1936 va a ser la Guerra Civil Española, que si bien es una guerra al interior de un país y no tiene que ver con las relaciones internacionales, pero en este caso sí, ya que es la antesala de la Segunda Guerra Mundial, y aparece allí una serie de alianzas que luego se van a plasmar en acuerdos y alianzas definitivas. Aparece en Europa entonces la Guerra Civil Española como un laboratorio de acción común para los regímenes de Roma y de Berlín. Van a acercarse estos dos regímenes. Se produce con el estallido de una revuelta en el Marruecos español en junio de 1936, y luego el gobierno insurgente se va a instalar en Burgos. Las principales potencias van a plantear distintas acciones. Si bien plantean formalmente una neutralidad, van a tener toda una serie de intervenciones. Francia sí se declara abiertamente favorable a los republicanos, la Unión Soviética también, y envía tropas y personal militar. Gran Bretaña también, aunque en forma más moderada, y sobre todo se va a ver un apoyo muy grande tanto de Italia como de Alemania. Italia se declara espontáneamente a favor del gobierno insurreccional de Franco, en tanto que en Alemania Hitler envía los primeros aviones y se crean 2 sociedades de comercio para camuflar lo que es el envío de armas.
En noviembre de 1936, Italia y Alemania reconocen el gobierno de Franco y la alianza se va estableciendo, se va formalizando. Hitler siempre tenía en su programa una alianza con Gran Bretaña e Italia, pero había tenido hasta ese momento pocos avances. Con Italia Hitler tenía una fuerte rivalidad que era Austria. Para aliarse con Italia estaba dispuesto a abandonar la minoría germánica del Tirol italiano, pero Austria no podía negociar ya que era parte de la comunidad alemana, era su objetivo fundamental, no era negociable Austria. Mussolini a su vez considera que la región del Danubio era un hinterland europeo de Italia que le pertenecía, entonces imaginaba formar un concierto regional de Austria, Hungría y Croacia en torno a Italia. La unión entre Hitler y Mussolini, que era inviable en los primeros tiempos, a medida que van pasando los acuerdos, se van acercando y el tema o la cuestión de la Guerra Civil Española fue realmente fundamental para este acercamiento. El acercamiento sobre todo fue ideológico, económico, pero la base ideológica fue muy importante. La guerra ítalo-etíope fue seguida con interés por Alemania, ya que aleja a Italia de sus pretensiones en Europa, como que va centrando su política en otro lugar en el Mediterráneo y no en Austria. Por el otro lado, Mussolini veía el crecimiento del poder de Hitler con la remilitarización que había hecho en la Renania. Desde 1935 se reorienta la política exterior italiana en un acercamiento hacia Alemania. Se firma un acuerdo austro-alemán en julio de 1936 que concreta el acercamiento entre Roma y Berlín en forma indirecta, ya que Mussolini había actuado en el caso Dollfuss. Alemania reconoce la plena soberanía de Austria, sin embargo, no debe ignorar el carácter de Estado alemán que este Estado tiene. Los nazis austríacos fueron amnistiados y se permitió el partido nazi en Austria y la prensa nazi también. Pronto Mussolini pondrá acento en la importancia vital del Mediterráneo, corriendo el eje de su política exterior, y va a abandonar progresivamente a Alemania lo que considera su dominio reservado danubiano. Con esto, Mussolini, el 1 de noviembre de 1936, sin haber consultado con Alemania, lanza el concepto Eje Roma-Berlín, alrededor del cual pueden unirse otros estados. Unos días después, en el mismo noviembre de 1936, se produce el establecimiento de otro pacto que va a ser el pacto anti-Comintern. Hitler pensaba que tenía una función que cumplir, que es reunir a todos los países anti-bolcheviques. Ya la política nazi se ofrecía como un garante al freno del bolchevismo. El pacto se termina firmando el 25 de noviembre de 1936 y poseía dos tipos de cláusulas. Cláusulas públicas, donde los estados iban a cooperar en contra de cualquier amenaza de tipo comunista. No iba directamente contra la Unión Soviética, sino contra la Internacional Comunista. Y cláusulas secretas, por las cuales, si por cualquier razón los estados entran en conflicto con la Unión Soviética, el otro estado no iba a apoyar a la Unión Soviética y tampoco firmarían acuerdos políticos. Esto va a ser un elemento importante porque va a producir un movimiento de Japón en este sentido. Se unen a este estado, además de Italia, Alemania y Japón, se van a unir luego España, Hungría y otros estados fascistas. Aquí en este mapa lo que se puede apreciar son las distintas ocupaciones que iba a hacer Hitler antes de iniciar el proceso de la guerra en sí misma, que ya también produce una expansión muy importante. Lo que yo les quería traer sobre todo es a la izquierda, lo que van a ver es la ocupación de la zona de Renania, zona que estaba preservada por los tratados de Locarno. Sin embargo, después, como lo voy a
desarrollar posteriormente, también se van a ver las otras zonas a las que se va a expandir, que va a ser Austria, la zona de los Sudetes, y posteriormente se va a ocupar de Polonia. Acá podemos ir observando los pasos que va dando Hitler en esa expansión para lograr este estado nazi al este, este imperio. Y lo menciona muy bien Pereira en su libro. Primero va a ser la ocupación de Renania en 1936, después el Anschluss con Austria en 1937, violando tanto el Tratado de Versalles como el Tratado de Saint-Germain, que lo prohibían. En 1938 va a absorber Checoslovaquia y la región, sobre todo de los Sudetes, y en 1939 va a avanzar sobre Polonia. Todos estos pasos antes del desarrollo del conflicto bélico en septiembre de 1939. La cuestión del Anschluss tiene una historia, además de lo que estamos, en el momento histórico que estamos, tiene una historia que antecede. Recuerda que el Anschluss, o sea la unión con Austria de Alemania, estaba prohibido tanto en el Tratado de Versalles como el Tratado de Saint-Germain. Y hay un intento hasta que se termina produciendo en 1938, pero los contextos son diferentes. En 1931, este Anschluss, este intento, es sobre todo de tipo económico. Recuerden que se había producido el crack económico hacia el 29 y los estados buscaban soluciones para paliar la crisis. Esta crisis que llevó al gobierno alemán a plantear, a redactar en marzo de 1931 un proyecto de unión aduanera entre Alemania y Austria. Preveía la asimilación de condiciones aduaneras y político-comerciales entre los dos países. Si esto hubiera sido llevado adelante, no solamente hubiera garantizado la economía alemana, sino también hubiera preparado de alguna manera la anexión política de Austria a Alemania. La principal oposición que vamos a encontrar es sobre todo de Francia. Gran Bretaña no le molestaba no mostraba intención de oponerse a esta unión aduanera, pero no quiere oponerse sobre todo a Francia. Sugiere llevar el asunto ante el Tribunal Permanente de Justicia Internacional, que termina resolviendo que el gobierno alemán debe abandonar el proyecto, ya que resulta incompatible con las obligaciones establecidas para Austria en los tratados. El segundo intento, como recuerdan que habíamos planteado unos minutos antes, tenía que ver con el golpe de Estado que realiza el Partido Nacional Socialista en Austria con el asesinato del canciller Dollfuss. Este intento de golpe de Estado y toma del poder, que contribuiría después a la unión con Alemania, es sofocado y queda sin efecto. Por lo cual nos vamos a encontrar con un tercer momento, que es el que se va a realizar. En noviembre de 1937, Hitler se reúne con sus más allegados en la Cancillería, con sus jefes de ejército y con la diplomacia, y planteó nuevamente la necesidad de la autarquía y la cuestión del espacio vital, refiriéndose especialmente a dos enemigos irreconciliables, que era Gran Bretaña y de Francia. Pensaba que el momento era propicio para obtener un gran arreglo territorial, que sería la reunificación de toda la comunidad étnica alemana que viven en Alemania, en Austria, en Checoslovaquia. Entonces consideraba que el momento era este para tomar una medida mayor. Si bien primero pensaba ir contra Checoslovaquia, descubrió que era más propicio avanzar sobre Austria, porque hay dos elementos que intervinieron fuertemente para que Hitler modificase su política, dando lugar al Anschluss. Uno fue la propaganda nazi, que estaba omnipresente en Austria. Los medios económicos alemanes querían la unión económica y aduanera, y los medios en Austria también. La población era favorable en este sentido. Mussolini también, otro de los puntos es que Mussolini tranquiliza a Hitler. Recuerden que la cuestión austríaca es central también dentro de la política de Mussolini, pero sobre todo en los primeros momentos. Con este acuerdo con Hitler, su política exterior se orienta al Mediterráneo. Mussolini entonces tranquiliza a Hitler sobre sus pretensiones sobre Austria y expresa:
Italia está cansada de defender la independencia de los austríacos cuando los austríacos no quieren su propia independencia. El movimiento de Hitler que provoca va a ser enviar un ultimátum para que Austria se incorpore, se alinee al Tercer Reich, y que exigía el cese del Estado Mayor, que era claramente antinazi. El canciller austríaco acepta el 9 de marzo este ultimátum, pero reacciona como un movimiento de resistencia, anunciando un plebiscito para el próximo 13 de marzo, en el que somete a la población a poder dirimir sobre la independencia austríaca. Sin embargo, Hitler logra evitar el plebiscito, el canciller dimite, y el 13 de marzo una ley alemana y una ley austríaca consagran el Anschluss, entrando el 14 de marzo de 1938 Hitler en Viena, proclamando ante la historia la entrada de su patria en el Tercer Reich. El 10 de abril, el 99% de los alemanes y austríacos se pronuncian a favor del Anschluss. Londres y París no reaccionan al respecto. Gran Bretaña no lo hace y Francia protesta, pero no puede hacer nada sin el apoyo de Gran Bretaña. Después de la cuestión austríaca, Hitler avanza sobre Checoslovaquia. Checoslovaquia es un estado multinacional, recuerdan que fue creado por el Tratado de Versalles, con zonas limítrofes a Alemania, de habla alemana, ¿no? Con territorios de población magiar y territorios de Polonia. Esta configuración obviamente no había sido algo que pudiera bajar tensiones, sino todo lo contrario, no satisfizo ninguna de las partes. La zona de los Sudetes nunca había estado unida realmente al Imperio Alemán anteriormente, y era una zona económicamente muy fuerte y también muy industrializada. El ascenso de Hitler tenía una relación cada vez más estrecha con la zona, porque se había producido, como era parte de la política, la forma de incursionar en otros territorios que tenía el nacionalsocialismo, la creación de partidos nacional-socialistas en otras regiones. Ahí se había constituido el Partido Nazi de los Sudetes, que adoptó un programa de reivindicación, de igualdad completa del grupo nacional alemán al pueblo checo. Pedían además tener un gobierno autónomo y una legión específica para los alemanes que residieran en Checoslovaquia. Hitler le planteaba sobre todo al jefe del partido, Heinlein, que siguiera estableciendo reivindicaciones que fueran imposibles de conceder por parte de Checoslovaquia para poder quebrar la solidez del gobierno, y también su intento fue que un problema de índole interna nacional se transformara posteriormente en un problema internacional. Checoslovaquia contaba con alianzas, una con Francia, recuerden que es de 1924 por Locarno, pero tampoco actuaría sin el apoyo de Gran Bretaña. También con la Unión Soviética. Checoslovaquia tenía un tratado con la Unión Soviética, pero en función del acuerdo también con Francia. Y una pequeña Entente que estaba en ese momento muy debilitada, que asociaba Checoslovaquia con Rumania y Yugoslavia, pero estaba dirigida solamente contra Hungría. Hitler apoyaba a este partido alemán de los Sudetes y fue planteando en un discurso que no solamente iba a buscar la minoría, el apoyo, la autonomía, de la minoría alemana, sino también la anexión directamente al país de los Sudetes checoslovacos. Checoslovaquia entonces busca apoyo, ayuda en sus aliadas, pero su pedido no hace demasiado eco en las potencias occidentales, que envían un mediador independiente a la zona. Sin embargo, la repentina movilización de las reservas checoslovacas, temiendo un ataque alemán el 21 de mayo, provoca la inquietud británica, que no deseaba una guerra europea a propósito de Checoslovaquia.
En septiembre hay violentos incidentes orquestados por el Partido de los Sudetes, que demuestra que el gobierno de Praga ya no controla la situación. Ante esto, ahí Hitler pronuncia en su discurso el pedido de incorporación de los Sudetes a Alemania, ya que Checoslovaquia muestra una incapacidad en este sentido. Y ahí se produce toda una serie de entrevistas. El video que está incluido ahí en la unidad es realmente muy, muy interesante y muy relevante, porque no solamente tiene su texto histórico y el testimonio de los protagonistas, tiene las imágenes, que las imágenes nos permiten hacer toda una mejor interpretación de ese momento. Así que yo les sugiero que vean ese video que trabaja este tema sobre las distintas entrevistas y el acuerdo final de Múnich. Lo que vemos ahora es el punto más importante de la política de apaciguamiento que toma especialmente Chamberlain, el primer ministro británico. Chamberlain propone, en relación a Checoslovaquia, una entrevista a Hitler en suelo alemán. Lo hacen en la casa de Hitler. Va a Berchtesgaden, donde expresa su deseo de acercamiento anglo-alemán. Hitler entonces ahí, ¿qué hace? Reivindica el derecho de autodeterminación para los alemanes de los Sudetes. Y plantea que está dispuesto a ir a la guerra para eso. Chamberlain vuelve a consultar con su gobierno, pero da con su conformidad a título personal. El gabinete británico está dividido, pero acepta en su mayoría la anexión. Por su lado, Francia también está dividido, pero termina aceptando. Se unen en Londres para una concertación en beneficio de la paz y establecieron una propuesta franco-británica. ¿Y cuál es? Que Checoslovaquia debe aceptar, por el interés de la paz, la amputación de su territorio y que se unifiquen al territorio alemán. Esta propuesta se termina transformando en un ultimátum para Checoslovaquia. Si este país se resiste, no tendrá el apoyo de las potencias occidentales. Se produce un nuevo encuentro entre Hitler y Chamberlain en Godesberg. Hitler modifica entonces su pedido. No solamente habrá arreglo en la cuestión checoslovaca, sino que también pide que Polonia y Hungría hayan también obtenido satisfacción, sino el ejército alemán ocupará inmediatamente los Sudetes. No hay posibilidad de acuerdo. Checoslovaquia entonces decide la movilización general, esta vez con acuerdos de Francia y Gran Bretaña. Chamberlain duda sobre la relación de fuerzas y entonces Chamberlain junto con Mussolini convocan a la conferencia de Múnich, que se va a realizar el 29 de septiembre de 1938, a la que asisten Italia, Francia, Gran Bretaña y Alemania. Checoslovaquia no participa de la misma. En esta conferencia de Múnich, lo que se va a llegar a un acuerdo es que los alemanes de los Sudetes pasarían al Reich los primeros días de octubre. En un segundo punto se crearía una comisión que supervisaría la toma de posición. También se estudiarían después, dejan para un segundo momento, las reivindicaciones polacas y húngaras y el resto del territorio de Checoslovaquia. Y la garantía de este acuerdo estaría garantizado por las cuatro potencias. El presidente checo, Beneš, no tuvo otra opción que aceptar la resolución y termina dimitiendo. Posteriormente, en noviembre, se realiza el arbitraje de Viena, efectuado por Italia y Alemania. Alemania concede a Hungría el sur de Checoslovaquia. Eslovaquia se transforma en un gobierno autónomo. La ratificación del desmembramiento de Checoslovaquia se produce totalmente en marzo de 1939. Eslovaquia se transforma en un estado independiente bajo el dominio alemán y ocupa
Bohemia y Moravia, que se transforman en protectorados dentro de la égida alemana. Aquí van a encontrar los territorios en disputa, que son sobre todo los Sudetes de Checoslovaquia, que son los que se van a entregar por parte de las potencias en una amputación de territorio checoslovaco a través de los acuerdos de Múnich. Y después también están los otros territorios que se van cediendo en función de los acuerdos de Viena, que se instrumentan poco tiempo después. Aquí en este mapa también pueden distinguir la zona de los Sudetes y también la zona de Bohemia y Moravia, que van a quedar también bajo el Imperio Alemán muy poco tiempo después. La siguiente e inevitable crisis que iba a seguir era la crisis en Polonia, dada la estructura y la división del territorio que había provocado el Tratado de Versalles y la creación del corredor polaco. Se comprobó que Hitler ya no se contentaba con reunir a los pueblos de lengua alemana, sino que quería construir un espacio vital en el cual serían reducidas al vasallaje a todas las naciones que no sean alemanas. Lituania en este sentido cede Memel, que había sido obtenido por el Tratado de Versalles. Hay un acuerdo entre Alemania y Rumania para la explotación de petróleo en beneficio alemán. Franco también en este contexto finaliza su guerra interna y adhiere al pacto anti-Comintern. Polonia era el nuevo eslabón en la política de Hitler. Ya se habían producido muchos incidentes en las regiones polacas de minoría alemana. En octubre de 1932, Ribbentrop propuso a Polonia la vuelta de la ciudad de Danzig, Alemania, un principio de extraterritorialidad para construir una autopista en el corredor que uniera las dos porciones del territorio alemán, que el pacto de no agresión que mantenía desde 1934 Alemania y Polonia se prorrogara de 10 a 25 años. También planteaba o imponía la necesidad de que Polonia se uniera al pacto anti-Comintern. Esto también se producía con una demostración naval en el Báltico para presionar hacia Polonia. Polonia en principio no se niega a la autopista, pero sí al principio de extraterritorialidad. Gran Bretaña sale a plantear su apoyo y su asistencia, que se va a transformar después en una alianza, de la cual Hitler plantea que es incompatible con el pacto de no agresión de 1934. También Francia confirma la alianza que ya tiene con Polonia y se dan otras promesas de defensa de la alianza a Grecia, a Turquía, a Rumania. Roosevelt intenta mediar en todo este conflicto. Pero un tema fundamental para Hitler en este momento para pensar en los posibles desarrollos de la guerra va a ser la posición de la Unión Soviética, de Stalin. La Unión Soviética vio con mucha desilusión lo que sucedió en Checoslovaquia, perdió la ilusión en relación a lo que es la seguridad colectiva. Temía que las potencias occidentales hicieran con Polonia lo mismo que habían hecho en Checoslovaquia, un nuevo Múnich, dejando así el paso libre de Hitler hacia el este, hacia la Unión Soviética. Que de alguna manera la intención de las potencias era empujar a Hitler a una guerra contra la Unión Soviética. La expiración del plazo de un acuerdo comercial que tenía la Unión Soviética con Alemania permitió un acercamiento entre las partes en julio de 1939 y una nueva apertura soviética al comunicar Molotov a Alemania que la renovación debía darse sobre unas bases de índole política. Poco antes, la Unión Soviética había intentado establecer negociaciones con Francia y con Gran Bretaña. Había propuesto una alianza completada con una garantía conjunta que englobara toda la Europa oriental. Así el avance de las tropas alemanas sobre las fronteras soviéticas provocaría la guerra de las tres potencias.
Sin embargo, las potencias Gran Bretaña y Francia no aceptan, porque en caso de guerra que se produjera contra Alemania, las tropas soviéticas debían pasar sobre Polonia, que es el territorio que estaban de alguna manera preservando. Es así donde finalmente Stalin termina inclinándose por el acuerdo con Alemania. El acuerdo con Alemania se plasma en este tratado de no agresión germano-soviético del 23 de agosto de 1939, que es un tratado de gran relevancia, porque le permite a Alemania ocupar la guerra en el frente occidental y prepararse para posteriormente atacar la Unión Soviética, pero tiene un momento, 1 año y medio para poder establecer su estrategia contra la Unión Soviética. Y la Unión Soviética evita también el ataque alemán. Este tratado que se produce entre Alemania y la Unión Soviética es un tratado por 10 años y mantiene cláusulas públicas y cláusulas secretas. Las cláusulas públicas que establece son: una, no habría agresión no se produce agresión entre los estados. La segunda, si alguno de los estados es atacado por una potencia, la otra no lo apoyaría, no apoyaría esa potencia que ataque. La tercera, ninguna participará de una agrupación de potencias contra la otra, o sea, no formaría coaliciones. La cuarta es: si surgen problemas entre ellas, se solucionaría por vía pacífica. Y después hay toda una serie importante de cláusulas secretas. Ese protocolo secreto va a delimitar zonas de influencia. Para la Unión Soviética, Estonia, Lituania, Finlandia, Besarabia. Para Alemania, Lituania. Esta zona de influencia soviética es lo que va después a empujar a Stalin, asegurándose de la neutralidad alemana, para realizar la guerra soviético-finesa unos meses después. En cuanto a Polonia desaparecía del mapa. Polonia era dividida entre dos porciones, llegando a coincidir las fronteras entre Alemania y la Unión Soviética. Este protocolo secreto fue conocido hacia 1941, cuando los aliados adquieren el documento, cuestión muy criticada a la Unión Soviética. Este tratado es tan importante por lo que va a suceder después, ya que en el transcurso de la guerra, una vez que Hitler avanza sobre Polonia, al mes lo hace la Unión Soviética en función de esta división territorial y este acuerdo. Y después, en el transcurso de la guerra, el Ejército Rojo de la Unión Soviética, ya lo vamos a ver en el desarrollo, pero termina dominando, siendo el ejército más fuerte y dominando la situación de guerra, y quedándose en estos territorios, y en las conferencias tratando de, ya lo vamos a ver, pero va a tratar de siempre de que sea aceptada esta ocupación de Polonia. La cuestión es que, dada el juego de fuerzas, una vez que a partir de este tratado de no agresión la Unión Soviética ingresa al territorio de Polonia, de allí no se mueve más, o sea, esos territorios ya quedan para la Unión Soviética, y la frontera polaca termina definiéndose en función del corrimiento de la frontera alemana. Tanto es así que, terminada la guerra, la frontera polaca es esa, y en la actualidad también, porque los acuerdos después de frontera que se va a realizar en la Ostpolitik, que la vamos a ver posteriormente, reafirman estas fronteras que se establecieron. Por eso la trascendencia de este tratado es muy grande y llega hasta nuestros días. Legitimada así, la agresión que puede llevarse a cabo por Alemania, se intensifican los incidentes en Polonia, en la zona del corredor. Gran Bretaña y Francia planean que mantienen sus compromisos. Italia trata de evitar la guerra y propone una conferencia internacional, ya que también Italia se consideraba que todavía no estaba suficientemente preparado para entrar en la guerra. Sin embargo, ya el plan de Hitler ya estaba trazado,
el ejército alemán entra en Polonia el 1 de septiembre de 1939. El Danzig así proclama el Anschluss con Alemania y 2 días después, o sea el 3 de septiembre, Francia y Gran Bretaña le declaran la guerra. Aquí podemos observar a Polonia que queda dividida en función del pacto de no agresión en una zona que va a ser tomada por Alemania y otra zona que va a ser tomada por la Unión Soviética. Este mapa es realmente muy interesante. Aquí está muy claro lo que les mencionaba sobre Polonia y la actualidad del trazado de fronteras acordado en el pacto Ribbentrop-Molotov, porque vemos el antiguo trazado de fronteras de Polonia entre 1918 y 1945 con el corredor polaco y luego el nuevo trazado de límites desplazado hacia el oeste sobre el territorio alemán. ¿Y esto por qué se produce? Se produce porque Alemania fue derrotado en la guerra, con lo cual avanzaron sobre su territorio, y que la Unión Soviética fue vencedor y por eso mismo pudo lograr mantener la conquista de estos territorios que había ya producido, y las potencias frente a esto no pudieron hacer nada, ya que la primacía del Ejército Rojo y la fuerza de Stalin en el momento de vencer en la guerra fue sumamente importante. Ante el riesgo de la guerra, se va produciendo la hora de ajustar las alianzas. Hitler deseaba que el eje Roma-Berlín, que fue una proclamación ideológica y política sin compromisos jurídicos, se transformase en una verdadera alianza militar. Por este motivo, Ribbentrop va a Roma, se entrevista con el duque y pretende formar la alianza. El duque se rehúsa, sin embargo, negocian y termina firmando el pacto de alianzas el 22 de mayo de 1939, o también conocido como el Pacto de Acero. Este pacto estipulaba que cada socio se colocará al lado de su asociado si lo ve implicado en un conflicto. Este principio también se completaba con la intensificación de la cooperación militar entre ambos, y cerraban también la cuestión del problema del Tirol italiano, que Alemania le termina cediendo a Italia a pesar de que tenía población mayoritariamente alemana. Una vez firmado este pacto de acero, se le ofrece también a Japón formar parte de la alianza. Japón no acepta porque considera que en el Tratado Anticomintern de 1939 se había dejado muy en claro que no se iba a firmar un acuerdo político con la Unión Soviética, que era el enemigo común. Por lo cual Japón decide salir del pacto Anticomintern. Considera que Alemania, al firmar el pacto de no agresión con la Unión Soviética, había violado el pacto Anticomintern. A pesar de la salida de Japón, Hitler vuelve a negociar con él y lo atrae a Japón, y terminan firmando el pacto tripartito entre Alemania, Italia y Japón en 1940. En función de este pacto, Italia y Alemania tenían derecho a establecer el orden internacional de Europa, mientras que Japón tenía derecho a construir el orden en su región. Las tres partes iban a colaborar frente al ataque de alguna potencia que no esté en esos momentos en guerra. Se refiere específicamente a la Unión Soviética y a Estados Unidos. ¿Qué sucede con Franco? ¿Por qué Franco era pensado como potencial aliado? Porque tanto Italia como Alemania habían colaborado en el proceso interno de su ascenso. Estallado el conflicto en Europa, Hitler se expande, ataca a Bélgica, Holanda y Francia cae bajo las fuerzas alemanas en 1940. La España de Franco, entre 1939 y 40, primero se declara neutral, pero cuando Hitler empieza a ganar territorios en Europa, cambia la neutralidad por la no beligerancia, favorable al régimen nazi. Tras derrotar a Francia, Hitler se plantea la toma de Gibraltar como un paso importante para poder impedir el paso de Gran Bretaña y poder doblegarla. Franco considera que la caída de Gran Bretaña era inminente.
Así, a pesar de las reticencias de Franco a enemistarse con Gran Bretaña y Estados Unidos, se entablan negociaciones para una posible entrada de España a la guerra junto a las potencias del eje. En función de esto, el 23 de octubre de 1941 se reúnen en la conferencia de Hendaya, que es una estación de trenes ubicada en los Pirineos, en el límite entre Francia y España. Hitler va a la reunión pensando que Franco podría ser un aliado, pero se encuentra con una persona que pide condiciones que Hitler considera que son excesivas. Entre las condiciones que pide Franco es ayuda material y militar, alimentos, petróleo, armas. Ya que Francia estaba ocupada, le pide Marruecos francés y también la Argelia francesa, o sea, colonias africanas. Le pide la devolución de Gibraltar una vez derrotada Gran Bretaña. Pide también el Camerún francés, que se uniría con la colonia española de Guinea. Hitler realmente estaba muy poco interesado en las cuestiones mediterráneas en este momento. No estaba dispuesto a pagar un precio tan alto para que España entre en el conflicto. Por lo tanto, el único resultado de esta entrevista fue un protocolo secreto que Franco, a través del cual Franco se comprometía a entrar en la guerra en una fecha que él mismo determinaría, con una cuestión muy vaga, y en el que Hitler garantizaba también vagamente que España obtendría los territorios de África. La falta de entendimiento y el progresivo cambio del signo de la guerra en beneficio de los aliados fueron alejando a Franco de las potencias del eje. Franco fue dando gestos de concordia a los aliados y en octubre de 1943 abandonó la no beligerancia volviendo a la neutralidad. También se intentó en 1941, a instancias de Hitler, Mussolini vuelve a reunirse con Franco para plantear su participación en la guerra. Franco contestó que no lo haría si no recibía de Alemania los suministros que había solicitado y la garantía de las reivindicaciones territoriales que le había pedido, que tenían que ver con África y con Gibraltar, por lo cual nunca se produce la entrada de Franco y de España a la guerra en las cuestiones junto con las potencias del eje. En este sentido hace también pensar a Hitler las estrategias. Al no contar con el apoyo de España era más difícil el ataque a Gran Bretaña. Y pudiendo percibir, en función de la guerra de invierno que ya se había desatado en diciembre de 1939, pudiendo percibir la debilidad soviética en esa guerra, decide cambiar el frente y ahí decide el ataque a la Unión Soviética.